Paz de Cristo, mis hermanos, mis hermanas, en esta hermosa mañana, en este día, le damos la honra y la gloria al Señor Dios Todopoderoso por la oportunidad que Él nos brinda de poder nuevamente dirigirnos a ustedes a través de este medio, ya después de un poquito más de 2 meses que lo hacemos de esta manera, y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder estar en sus hogares y estar a través de este medio llegando a cada uno de ustedes a través de estas líneas, de estas redes sociales. Bueno, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en este día. La semana pasada platicábamos acerca de la misión de la iglesia, de lo que el Señor Jesucristo le ha encomendado, la razón de ser principal de la iglesia. Y dando continuidad al tema precisamente, el día de hoy quisiera que vayamos a un pasaje también muy conocido, en el cual va a traer enseñanza para nosotros en este día. Dice la Escritura en Hechos capítulo número 5, versículo 42. Dice la palabra de Dios así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar a Dios. En esta oración quisiera que incluyéramos a nuestra hermana Lourdes Galaviz. Hoy por la mañana se comunicaba allá a la casa pastoral notificando que le acababan de avisar de la muerte de su papá allá en Ciudad Obregón, Sonora, y seguramente para estos momentos ella ya va en camino para, junto con sus seres queridos, darle el último adiós al cuerpo de su papá. Oremos a Dios por nuestra hermana Lourdes, que Dios la bendiga, que Dios le dé su gracia. También pido la oración el día viernes, si no me equivoco, antier, por ahí hubo un percance cerca de la casa, un incendio en el cual 2 familias perdieron sus hogares, y yo les voy a invitar para que oremos también por esa necesidad y por otras necesidades que seguramente hay y que Dios las conoce, que Dios siga haciendo misericordia con nosotros. Señor Jesucristo, te damos la honra, la gloria y la alabanza en esta hermosa tarde. Gracias, Cristo Jesús, porque a través de estos medios electrónicos podemos llegar al hogar de cada familia, de cada hogar, donde están también adorando y glorificando tu nombre. Encomendamos a ti el mensaje de tu palabra, que tu propósito se cumpla, que tu mensaje pueda llegar a la vida, a la mente y al corazón de cada uno de nosotros, y podamos asumir la responsabilidad que tenemos como pueblo, como iglesia. También aprovecho para pedirte por nuestra hermana Lourdes Galaviz, para que la lleves con felicidad y con bien a su destino, y fortalezca su corazón y junto con ella el de su familia por la separación física de su papá. En el nombre de Jesucristo, bendícela y fortalécela. También te rogamos por los vecinos de la casa pastoral para que puedan recuperarse, los que de ellos fueron dañados por el incendio, y también puedan recuperar los bienes materiales. En el nombre de Jesucristo, gracias por todas las cosas. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, vamos a, como dije, a dar continuidad a lo que el Señor quiere para la iglesia, y poder entender. Para poder entender este pasaje que acabamos de leer, que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quisiera presentar un contexto un poco amplio de lo que, en base a qué fueron dichas estas palabras, y el trasfondo histórico que lo llevó a ello. La semana pasada platicábamos y decíamos que el Señor dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y podemos darnos cuenta que para Dios, para el Señor Jesucristo, es algo bien importante, bien fundamental, el que su palabra se predique, que el reino de Dios se establezca. Y bueno, hoy vamos a dar continuidad. El capítulo 2 del libro de los Hechos nos narra la palabra de Dios que en un aposento alto, dice la Escritura, había 120. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra nos narra el cumplimiento. Después de 50 días de la resurrección del Señor, precisamente el Señor nos narra, viene a cumplirse esa palabra. Y esa palabra que fue dicha por Jesús y también por el profeta Joel, cuando dijo: y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa. Es parte de la doctrina apostólica, es parte de lo que los apóstoles a través de la Escritura nos enseñan, la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Tan es así que en algún momento algunos apóstoles llegaron a cierta ciudad y encontraron a ciertos discípulos y les dijeron: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera habíamos escuchado si hay Espíritu Santo. Y le responden: bueno, entonces, ¿en qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Y se les dice: ciertamente Juan bautizó para arrepentimiento en agua, pero y habla la palabra como aquellas personas, aquel grupo de discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero entonces el bautismo en el Espíritu Santo viene a traer un impulso. Como Jesús les dijo, van a recibir ese poder para testificar. Y prueba de ello es que ese día de Pentecostés, a raíz de ese estruendo, a raíz de ese sonido, que seguramente fue algo muy, muy fuerte, muy grande, que prácticamente la ciudad entera o gran parte de la ciudad de Jerusalén se aglomeró alrededor de ese aposento alto, alrededor de ese lugar, y aprovechó el Señor a través del apóstol Pedro. Dice la palabra que Pedro, puesto en pie con los otros 11 apóstoles, se puso en pie y empezó a predicar la palabra. Aquí es algo importante. Nunca debemos de perder de vista la predicación y la enseñanza. La predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, que les mencioné. Vamos a llegar al versículo que leímos al principio, pero antes de eso estamos viendo todo el panorama en el cual se desarrolló. Viene la presencia del Espíritu Santo, hablan en lenguas. Es algo importante que lo creemos, que el Señor Jesucristo sigue derramando de su Espíritu Santo, y que parte de la evidencia de que una persona ha sido llena del Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas. Y bueno, algunos, dice la palabra, pensaban que estaban borrachos, otros decían muchas cosas, pero el Señor a través de Pedro presenta un mensaje. Y cuando el apóstol Pedro predica ese mensaje lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, al final del mensaje dice el versículo número 37 del capítulo 2 de Hechos: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el objetivo de la palabra, el objetivo de la predicación es que una vez que el Espíritu de Dios había hecho su obra y había compungido los corazones de los oyentes estaban listos y preparados para recibir, en este caso, una de las enseñanzas más importantes de la palabra de Dios, como es el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados. Por eso decíamos la semana pasada, Marcos capítulo 16 nos menciona: por tanto, vayan a todas y prediquen el evangelio, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Los apóstoles entendieron el mensaje de Mateo 28:19, que les dice la palabra de Dios: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Pedro lo entendía muy bien, que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, sino que ellos entendían cuál es ese nombre, bueno, por eso la palabra de Dios nos menciona aquí: en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y dice la Escritura que 3,000 personas ese día se convirtieron. ¿Sí? Ese día dice la palabra de Dios que como 3,000 personas fueron añadidas
a las filas de la iglesia. Versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si bien es cierto, es importante, por ejemplo, hacer una oración, levantar nuestras manos y poder decir: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Mas sin embargo, lo que la palabra nos enseña y nos dice es que Pedro fue muy claro, y las personas que recibieron el mensaje entendieron perfectamente la palabra, y dice la palabra de Dios, y fueron bautizados. Es muy importante, amigo, amiga, si tú todavía no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, es muy importante que medites y te des cuenta que en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, cuando tú veas registrado un bautismo, siempre los vas a encontrar que fueron hechos todos y cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice la palabra, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Entonces vemos ahí, ya vemos una iglesia que comenzó la llenura del Espíritu Santo, aquellos 120, posteriormente se añaden 3,000 personas. ¿Y qué empieza a pasar? Dice la Escritura, el versículo 42 del capítulo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, aquellas personas recibieron enseñanza. Aquellas personas fueron doctrinadas ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. En la comunión, es decir, desde que nació la iglesia, nació en comunión. ¿Qué es la iglesia? Creo que vale la pena volver a recordar lo que bíblicamente es la iglesia. La iglesia del Señor son todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Es decir, todos los que, como dice la Escritura en San Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, la iglesia está formada por todos aquellos hijos e hijas de Dios, ¿sí? Que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Somos la iglesia. También la Biblia se refiere a iglesia a un grupo de personas que se reúnen, por ejemplo, en una casa. Y en la Biblia hay varios versículos que nos narran y nos dicen esto, ¿sí? Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 16 nos dice el versículo 19: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Es decir, la iglesia que estaba en la casa de ¿quién? De Aquila y de Priscila, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia habla de iglesia, se refiere a las personas, pero también se refiere al grupo de personas. Es decir, las dos dimensiones de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está formada por seres humanos, hombres y mujeres que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, pero también la Biblia se refiere al grupo de personas que se reúnen para adorar y glorificar el nombre que es por sobre todo nombre. De ahí la importancia, mi hermano, de ser iglesia, ¿sí? Es reunirse. La iglesia, por ejemplo, la 10ª iglesia, la iglesia de Tijuana, la iglesia de Mexicali, la iglesia de México, es un grupo de personas, y es correcto. Aún en el Apocalipsis, cuando da la palabra, el mensaje a cada una de las 7 iglesias, se refería a ese grupo de personas, ¿sí? Que eran redimidas en esas ciudades. Bueno, aquí la palabra nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y dice también, y en las oraciones. Es decir, es importante no perder de vista que el ser iglesia, podemos serla como la iglesia de Aquila y Priscila, la iglesia que se reúne en la casa de Aquila y Priscila. O sea, la iglesia que se reúne en la casa, y puedes poner ahí tu nombre y tu apellido. Y a eso precisamente quiero llevarte. La semana pasada les comentaba que el día de hoy íbamos a dar algunas indicaciones en relación al trabajo que vamos a estar realizando. Si bien es cierto,
todavía las autoridades civiles no están permitiendo aquí en México la reapertura, por ejemplo, de los templos o la reapertura de los centros de diversión, los salones sociales, es decir, ninguna lugar donde se congreguen personas, independientemente que sean deportes. Por ejemplo, no hay fútbol, no hay béisbol, no hay básquetbol, o sea, todo lo que donde hay un grupo de personas grande no se permite todavía, no nomás en el aspecto religioso, en cualquier área. Digo, lo menciono esto para que no nos confundamos, porque también recibimos muchos mensajes en la red y a veces nos confunden. Digo, nos confunden porque escuchamos aquí, escuchamos allá y creamos un criterio. Es que si el pastor, es que si el hermano, tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, estas restricciones de reunirnos en grupos en un templo o en una plaza o en un salón o en un estadio son limitadas a causa de las aspectos sanitarios, y esto es para todo, no nomás para la iglesia. Es decir, no nos están limitando el predicar la palabra. Tan es así que hoy me puedo dirigir a ustedes a través de este medio con toda libertad y pudiera tratar cualquier tema. El gobierno no me va a decir, ni a mí ni a ningún pastor, qué tengo que predicar y qué no tengo que predicar, porque entonces sí se estaría metiendo en asuntos de la iglesia. ¿Sí? No nos confundamos, porque las restricciones no son privativas únicamente para los templos, para que no nos sintamos perseguidos o nos sintamos temerosos. No, esta situación es algo general. Usted no va a ver un partido de fútbol de ningún equipo de béisbol o de básquetbol, o no va a haber un cine, no va a haber en este caso en un salón una fiesta, una boda. No, eso todavía a estas alturas no se permite. Digo, lo menciono para que no nos confundamos, pero aún, y mi hermano, lo he repetido desde el principio que empezamos a transmitir y lo vuelvo a repetir hoy, ¿sí? Aún y que no nos podamos reunir como iglesia en un templo como ¿sí? En un edificio, no quiere decir que la iglesia no está presente. Porque hoy nos damos cuenta, o lo volvemos a recordar, que la iglesia somos nosotros y que podemos hacer iglesia en nuestras casas. Ahí es donde quiero yo dirigir en este día el mensaje, ¿sí? Que hagamos iglesia en nuestras casas. Estaba platicando ahí con mi esposa. Normalmente pues ahí estamos siempre juntos, platicamos algunos aspectos, y le decía, bueno, vamos a compartir esta semana un tema. Yo quisiera llevarlos a lo siguiente. A partir de esta semana del mes de junio, que empezamos el día de mañana, empezamos el mes de aquel que quiera y aquel que desee. Si bien es cierto, al principio les hicimos llegar, por ejemplo, un devocional, altar familiar, donde vienen muchas lecciones. Si usted lo está utilizando, pueda seguirlo utilizando, ya sea digital o impreso, lo puede seguir haciendo, pero también lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a proporcionar por semana un tema a través del WhatsApp, ¿sí? A través del WhatsApp, de los medios electrónicos, les vamos a hacer llegar a aquel que lo solicite y lo requiera en la 10ª iglesia, un tema, ¿sí? Y también le dije a mi esposa, voy a grabar un mensaje de ese tema en un video que lo voy a compartir. Usted va a poder hacer dos cosas. Si usted quiere, va a reunirse con sus hijos un día a la semana. Usted pone el día, usted pone la hora, se reúne con sus hijos, con su esposa, con su familia. Si viven más de una familia o están cerca de más de una familia, júntense la familia, destinen un día y una hora donde no lo distraiga nada, cero televisión, aparatos, desconéctense de todo, y usted va a hacer un culto a Dios. Yo le voy a invitar para que, si no lo estaba haciendo, lo haga, y si ya lo está haciendo, lo siga haciendo, pero usted le dedique un tiempo junto con su familia, primero a alabar a Dios, ¿sí? Si usted dice no sé cantar, pues ponga ahí alabanzas, prende la televisión, en el YouTube, ponga ahí alguna música, alaben a Dios juntos. Después de alabar a Dios, de cantarle al Señor, hagan oración, ¿sí? Y predíqueles, enséñeles. Lo puede hacer de dos maneras. Puede poner ahí, se va a meter usted ahí al YouTube o a un dispositivo electrónico, y usted va a poner la predicación que le voy a hacer llegar a los que quieran.
les voy a hacer llegar el mensaje de la semana para que lo proyecten en su televisión o en su iPad o en su teléfono. Esa es una manera que lo puede hacer. Y la otra, también lo va a recibir por escrito. Es decir, usted lo puede leer, lo puede estudiar, y usted como padre o madre de familia, o encargarle a alguno de los hijos de la familia, también lo pueden hacer. Tú prepárate y tú nos vas a enseñar, tú nos vas a predicar el día de hoy. Y lo puede hacer. Y yo platicaba con ella, y los temas que vamos a tratar son los temas de las verdades vitales. Vamos a empezar por ahí, porque a veces nos preocupamos porque las personas que no están en la iglesia reciban la palabra, las evangelizamos, les presentamos las verdades vitales, pero a veces descuidamos la casa. Y vamos a hacerlo de esa manera. Usted va a tener la oportunidad, por ejemplo, esta semana de la verdad del amor. Vamos a que usted, junto con sus hijos, junto con su familia, les hablemos del amor de Dios. Al final del mensaje, usted los va a ministrar. No va a haber un pastor ahí, un ministro, pero repito lo que la palabra enseña. Las señales seguirán a los que creen. Es decir, el poder, la unción y la autoridad radica en aquel que busca al Señor, y no ocupas tener un nombramiento, sino que el que Dios te dio. ¿Cuál es el que Dios te dio? Tú eres hijo e hija de Dios, y tú vas a orar por tus hijos. Tú vas a orar por ellos, vas a bendecir a tu esposa, hermana, usted va a bendecir a sus hijos, no sé, usted es joven, no sé, en ese día procure también conectarse y alabar al Señor y ser edificados. Yo quisiera que vayamos a lo que dice la palabra, ¿no? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es el tema de este día, ¿sí? Y seguimos aquí en el capítulo 2 de Hechos. Dice la palabra, ¿qué pasó después de la conversión de los 3,000? Dice, y después de esto, dice, ellos perseveraban en la doctrina, ellos estaban en comunión, y ellos partían el pan y también oraban, buscaban el rostro del Señor. Pero dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cuántos apóstoles eran? Eran 12, mi hermano, pero las señales y prodigios eran hechas por los apóstoles, pero también Marcos nos menciona, y estas señales seguirán a los que creen. Estoy seguro, ¿sí? Y prueba de ello, por ejemplo, en la elección de los diáconos empieza Felipe, empieza también Esteban, que empiezan a predicar, y empieza Dios a usarlos en maravillas. Esto me da a entender, mi hermano, que Dios te va a usar. Y que es algo que Dios ha permitido, por ejemplo, todo esto, para recordarnos hoy, ¿sí? Recordarnos que la iglesia no son las 4 paredes, ¿sí? Porque Dios dice su palabra, no habita en templos hechos de manos de hombres. Y es importante tener un lugar donde adorar a Dios. El mismo Jesús, el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, le dijo a Salomón y a David, él quería tener un lugar. Le dijo a Moisés y a Aarón en el tabernáculo, en su momento a Salomón. Es decir, un lugar de adoración es importante, ¿sí? Pero también le dijo a la samaritana, mira, ustedes dicen que aquí, que allá. No se trata de dónde, sino del cómo. Es decir, el Señor le enseñó a la samaritana y le dijo, sí, es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo creció la iglesia, mi hermano? Aquí hasta este momento, la lectura del capítulo 2, vemos algo muy bonito. Vemos una iglesia que empieza a crecer, que se empieza a multiplicar, que había temor, que había señales, que había maravillas, dice, y perseveraban cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alababan a Dios y tenían el favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta etapa de la iglesia, hasta el capítulo 2, es una etapa muy bonita. Una etapa donde está el Espíritu de Dios, están las señales, están los prodigios, están las conversiones y gloria al Señor. Capítulo 3 nos empieza a mostrar otra etapa cuando Pedro y Juan subían al templo. Dice la palabra de Dios que había ahí un enfermo. Dice, Pedro con Juan entraban al templo y había un hombre en ese lugar, sí, un cojo de nacimiento, que les pedía. Y extendió sus manos, y Pedro se buscó en las bolsas y dijo, ¿sabes qué? No tengo plata,
no tengo oro, es decir, no tengo dinero. Sí, ya no recibí cheque, no tengo recursos. Pero lo que tengo te doy. Es lo que también el Señor nos quiso enseñar a través de la viuda de Sarepta, cuando el profeta Elías llega a ese lugar donde también había escasez. Tanta escasez había que la mujer de la viuda de Sarepta le dijo al profeta, cuando el profeta le pidió de beber, le dio de beber, y cuando le pidió de comer, le dijo, mi señor, tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y me disponía a preparar un pan para dárselo a mis hijos, y después de comernos esto, pues dejarnos morir, porque ya no hay más. Y el profeta le dijo, está bien, prepara la masa con el aceite, llévalo al fuego, cose el pan, pero dame a mí primero. Y quizás para alguien dijera, ¿cómo es posible que el profeta? Es una enseñanza, porque a través de eso, a través del dar, Dios le permitió, dice que el vino, que el aceite de la vasija y esa harina no escasearían. Es decir, hubo provisión de parte de Dios por muchísimo tiempo para la viuda de Sarepta. Y esto nos enseña, por ejemplo, también en el Nuevo Testamento. Aquí dice, no tengo plata, no tengo oro. A lo mejor, no sé, alguien está en esta situación, no tengo plata ni tengo oro, pero le dijo al cojo de nacimiento, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y bueno, empieza otra etapa, porque a raíz de ese milagro, dice la palabra que cuando la gente se percató de eso, 5,000 personas se convirtieron, pero empezó una situación. A raíz de ese milagro y de la conversión y multiplicación de muchas personas al evangelio de Jesucristo, vino el celo de parte de los sacerdotes y de parte de los saduceos, es decir, de parte de los religiosos judíos de su tiempo. Y empezaron a capítulo 4, a finales del capítulo 3 y a principios del capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra la palabra de Dios, cómo en su momento los apresan a los apóstoles. Sí, los apresan, después de esto los mandan llamar y le dicen en qué nombre o por qué hacen lo que hicieron. Y bueno, aprovecha el apóstol Pedro para predicarles el mensaje, a raíz del cual 5,000 personas se convierten. Pero después de todo eso, después de que empieza el Señor a moverse, empiezan a decirle los religiosos, no prediquen más de este nombre. No prediquen más de este nombre. Es decir, como la semana pasada lo predicamos, pierdan de vista la razón principal de ser de la iglesia. Casi les decían los sacerdotes, sigan alabando a Dios, síganse reuniendo ustedes como lo están haciendo, pero no sigan predicando más. Es lo mismo que en su momento hicieron los príncipes católicos en el siglo 1519, 21, donde empieza la reforma de Lutero. Después viene en el siglo XVI, donde dice la historia, narra la historia, que los príncipes católicos hablan con los príncipes luteranos y le dicen, está bien, ya lo que los luteranos empiezan a predicar la salvación por gracia, la salvación por fe. Y les dijeron, ¿saben qué? Ya no prediquen, ya no lo hagan. Y los príncipes luteranos protestaron. Y a raíz de eso se les llamó protestantes. Por eso es que a los cristianos, algunas partes nos dicen protestantes. Es por eso. Pero ellos no lo permitieron, tampoco la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pedro fue muy enfático cuando les dijo a las autoridades religiosas que le dijeron, no sigan predicando el nombre de Jesús. Le dijo, es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Es decir, la predicación de la palabra no puede detenerse, mi hermano. No importa que no se haga desde un templo lleno de personas. Lo podemos seguir haciendo a través de las redes sociales, pero sobre todo hay que hacerlo en nuestras casas. ¿Sí? Todos los días, dice la palabra, en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo hicieron una vez con Pedro y con Juan y les dijeron, no prediquen. Y ellos siguieron predicando. Dice la palabra de Dios que después de todo esto, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, capítulo 4 de Hechos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya muy tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Y voy a adelantarme donde dice el versículo 21: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se les había dicho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. 40 años de enfermo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto su mano y su consejo habían determinado que sucediera. Ahora pues, Señor, mira sus amenazas. Fíjense lo que pidieron: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Gloria al Señor. Aquí me llama la atención el versículo 29, lo que le pidieron cuando le dijeron: no nos están diciendo nadie hasta la fecha que no prediquemos. Gracias a Dios por ello, y vamos a seguir predicando. Y aun si nos dijeran que no predicásemos, nosotros tenemos que seguir predicando a Jesucristo. Eso es ineludible, eso es importante. La iglesia de Jerusalén, ellos oraron, ellos clamaron y pidieron a Dios que con todo denuedo podamos hablar tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y la multitud, dice, de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Y bueno, viene el capítulo 5, después viene el versículo 12, dice: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Para que se diera lo que dice el versículo 14, habría que preguntarnos: ¿por qué es que el número de hombres y de mujeres que se añadían a la iglesia crecía? ¿Por qué se aumentaba el número de los que creían? ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice: el que creyere será salvo? Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Sí? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, el Señor ha venido aquí a la tierra a entregar su vida con un propósito. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, la razón de ser de la iglesia, la principal razón de ser de la iglesia, es la predicación del mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice, termina el capítulo 5 en el versículo que leímos al principio, ¿sí? Precisamente en medio de esa situación de
Dice el versículo 17: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y dice la palabra: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo: id puestos de pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, los liberan los ángeles, pero después los vuelven a llamar. Versículo 29: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Por qué dijo esto? Porque el versículo 28 dice así: no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro le respondió: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo, hermano, hermana? O como decía aquel cantante: ¿qué sería de mí o qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera redimido? ¿Dónde estaríamos? El cantante decía como un pájaro herido, y empieza como una poesía a narrar a través de ese canto algo que es muy significativo, ¿no? Pero ¿qué sería de nosotros si no estuviéramos en el camino del Señor? Estoy seguro que muchos de ustedes responderán: a lo mejor no estaría vivo, a lo mejor, pero a Dios las gracias, a Dios la honra y la gloria, porque Él nos redimió. Pero también nos dice su palabra: da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es decir, el contexto histórico a través del cual está este versículo: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es un contexto de persecución. Es un contexto en el cual había un avivamiento de crecimiento, un avivamiento de doctrina, un avivamiento de oración, un avivamiento de conversiones, un avivamiento en el que la iglesia iba creciendo y creciendo. Y a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de que se les prohibía predicar, ellos predicaban. ¿Dónde? En el templo. ¿Dónde? Por las casas. ¿Sí? Gloria al nombre de Jesucristo. Es que mi hermano, mi hermana, yo les invitaría, como los dije hace un momento, a meditar y seguir alabando al Señor. El culto de hogar que les estoy invitando a realizar es independiente de que también quizás un día también sigan como familia leyendo la palabra. Es muy importante, mi hermano, que sigamos alabando al Señor, que no se pierda esa fe, esa confianza. Es algo bíblico, ¿sí? La palabra nos dice que la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, era una iglesia que predicaba y enseñaba en el templo y por las casas. Es decir, si podían predicar en la sinagoga, los apóstoles o alguien lo hacían, y ahí presentaban a Jesucristo crucificado, pero también resucitado. Ahí que presentaban a un Cristo resucitado y hablaban en la sinagoga, o hablaban en donde se fuera posible, y se aprovechaban de todos los medios. En cierto momento llega Pablo a una ciudad griega y ve que había muchos dioses, muchas estatuas a diferentes dioses, y ve un lugar donde no había una estatua, solamente había un letrero: al Dios no conocido. Y a partir de ese momento él empieza a predicar a esas personas muy filosóficas, mas sin embargo les dijo Pablo: a ese Dios no conocido, de ese Dios yo les vengo a hablar. Y la gente le estuvo atenta, y la gente escuchó, ¿sí? Gloria al nombre de Jesucristo. Yo no sé qué medios Dios va a usar para que en este caso Tijuana, para que en este caso México y el mundo entero siga recibiendo el mensaje de Jesucristo, y sigamos predicando que Cristo viene, y Cristo viene, y viene pronto, y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Una iglesia que esté preparada como aquellas vírgenes prudentes, y no como las vírgenes insensatas. Es decir, tenemos que guardar el aceite, tenemos que conservar la unción del Señor, tenemos que guardarnos, aleluya, en los caminos del Señor, porque solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el mensaje de esta tarde, de este día, tiene que ver, mi hermano, sigamos predicando la palabra,
en nuestras casas. Si todavía en este mes de junio no nos vamos a poder reunir, al menos hasta que nos den la indicación de parte de la autoridad nuevamente en un templo, ya pasaron 2 meses de no podernos reunir en un templo, mi hermano, que no pase un tercero o lo que siga pasando el tiempo sin que tú y yo sigamos alabando al Señor. Ahora desde nuestras casas, hasta que el Señor en su misericordia nos bendiga y podamos volver, aleluya, a alabar a Dios juntos en un templo. Pero si no, en su momento allá en la casa. El mensaje ahorita es allá en tu casa. Esta semana, a partir del próximo mes de junio, que es el día de mañana que empieza el mes de junio, el reto es: alabamos a Dios. Y así como estás escuchando esta palabra, bueno, que haya un momento especial. A lo mejor hasta ahorita el escuchar palabra de Dios lo estás haciendo a lo mejor sentado en un sillón, a lo mejor tomándote un refresco, a lo mejor no con la debida reverencia. Yo te invitaría a que tú y yo nos propongamos, ¿sí? A partir de este próximo mes, si no has tomado estas previsiones, cuando hagas, por ejemplo, tu culto a Dios, ahí en tu casa, tu iglesia en casa, ¿sí? Ahí cuando juntes a tu familia y alaben a Dios, quita toda distracción y concéntrate esa media hora, esa hora o ese tiempo que tú le dediques, dedícaselo a Dios. Que la palabra siga siendo sembrada, en este caso en nuestra familia. Ya habrá el momento en el cual podamos convocar a otras familias y juntos celebrar al Rey de Reyes y seguir expandiendo el reino de los cielos. Pero dirá alguien: bueno, no lo puedo hacer. Claro, lo puedo hacer de manera personalizada. Hay muchas maneras en las cuales yo puedo sembrar ese mensaje. Pero no debemos de perder de vista esto: predicar y enseñar a Cristo y a Cristo crucificado, pero que se levantó al tercer día, y en Cristo seguiremos predicando la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, mis hermanas, les felicito. Yo les agradezco, aleluya, por esta oportunidad que nos dan de poder llegar hasta tus hogares para, a través de este medio, presentar el mensaje de la palabra de Dios. Mi deseo, mis hermanos, es que Dios los siga bendiciendo, síganse cuidando. Esta enfermedad es real, sí hay casos. Quizás el problema más grande o más grave es el temor que provoca, más que la enfermedad en sí, porque en sí la enfermedad es real, es verdadera. Conocemos casos de personas que han sido infectadas y han sido dañadas, y algunos han perdido la vida a causa de esto, pero no deja de ser el principal problema el temor. Por eso el Señor, cuando habla con sus siervos, lo primero que les dice: no temas. Sí, porque el temor nos hace cometer errores, nos hace, en este caso, traer más problemas. No, tú confía en el Señor. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Que no se aparte de tu boca el libro de la ley, para que de día y de noche medites en él, dice la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, el alimento de la palabra, como dice el Señor Jesucristo, el alimento del alma, que es la palabra, nos va a seguir iluminando, fortaleciendo y ayudando a crecer como iglesia, como familia. Yo te voy a invitar en este momento, ahí en tu lugar, a elevar a Dios una oración. Una oración, aleluya, en la cual yo te invitaría para que adoremos a Dios, alabemos su nombre, pero que también nos encomendamos para que el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga nuestras familias. Y si alguno de los miembros de tu familia todavía no es convertido, bueno, que recibas esa promesa que en algún momento el Señor, a través de Pablo, le hace el carcelero de Filipo y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que tú tomes esa promesa y le digas al Señor en este momento: Señor Jesucristo, alabo y bendigo tu nombre, Señor. Yo te presento a mis hijos.
Yo hablo en lo personal por mis hijos, Carlos, Esther, Jacob, bendice sus vidas. Gracias, Cristo Jesús, aleluya, por mi familia y por cada una de las familias de la congregación y cada una de las familias de las personas que están escuchando este mensaje. Bendice tú sus vidas y sus corazones, que podamos seguir asumiendo el reto de la predicación y la enseñanza de tu palabra en nuestras casas. Este es tiempo en el cual la iglesia debe de seguir siendo iglesia y debe de seguir desarrollando su ministerio, su misión desde las trincheras de la casa. Ahí en las casas, Señor, que se refleje la luz de tu palabra, la luz del evangelio, y podamos testificar que creemos en un Cristo de poder, en un Cristo poderoso. Gracias, Padre. Si en este momento, hermano, alguien está enfermo, toque esa parte que le duele o ese lugar en el cual usted siente el dolor, con su mano derecha, si lo puede hacer con su mano, por favor, y reprende esa enfermedad. Señor, tú estás viendo en este momento la fe de tu hija, la fe de tu hijo. Ellos están poniendo, aleluya, su mano en ese lugar, aleluya, que les duele, que están enfermos. No sé si sea el riñón, si sea el corazón, si sea el hígado, si sea una rodilla, no sé si sea una mano, si sea la cabeza. Señor Jesús, yo no estoy físicamente ahí, y aunque estuviera, yo no hago nada. Solamente somos instrumentos los pastores. El que hace todas las cosas eres tú. Y en este momento, tú que estás en todas partes y estás presente, yo reprendo en el nombre de Jesucristo ese dolor, esa enfermedad, y declaro en tu nombre, aleluya, sanidad y recuperación. Si alguien está pasando por un momento difícil en su matrimonio, también presenta a Dios tu necesidad, presenta a tu cónyuge y dile: Señor, bendice mi matrimonio. Señor, bendice los matrimonios, bendice las vidas, aleluya. Si tú te sientes sola porque eres madre soltera, porque eres viuda, aleluya, que extrañas muchas cosas, aleluya, quiero decirte que tu compañero que nunca se apartará de ti se llama Jesucristo. Él te quiere bendecir, quiere tocar tu vida, quiere fortalecer tu fe en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice la vida de cada una de ellas, de cada uno de ellos. Si tú estás solo y en esta ciudad te sientes solo porque no tienes familia, aleluya, o porque tienes tiempo que no los ves, aleluya, te sientes solo, te sientes triste, aleluya, el Consolador se llama Espíritu Santo, aleluya. Que el Espíritu Santo, el Consolador, venga en este momento a tu corazón. Y si puedes, aleluya, recibirlo y quieres recibirlo, recibe y habla lenguas en el nombre de Cristo Jesús. Recibe la bendición del Señor Jesucristo, aleluya. Ahí en tu casa, ahí en tu hogar, ahí en tu lugar, joven, señorita, aleluya. Quizás, aleluya, hay muchos pensamientos en tu mente, pero el pensamiento que debe en este momento inundar tu corazón es que tú eres hija de Dios, que tú eres hijo de Dios, y que Él te ama y Él te quiere bendecir y Él te quiere abrazar. A lo mejor quisieras abrazar a tus hermanos, a tus hermanas, y no lo puedes hacer, pero el abrazo del Señor llega en este momento, aleluya. Oh, siente el abrazo y el apapacho de parte del Señor, que vienen a consolarte, aleluya, por ese ser querido que tanto extrañas. En el nombre de Jesucristo, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu familia, aleluya, que sigas y juntamente con la iglesia proclamando a Jesucristo como Señor y como Salvador. En el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Mis hermanos, pónganse en contacto. Si usted desea recibir los estudios que le comenté, ya sea en audio, en video o de manera escrita, yo le voy a invitar para que un día a la semana, no sé qué día, júntese con su familia. Junte a sus hijos, junte a sus hijas, a los jóvenes, las señoritas, los niños, no sé, junte a su familia y juntos alaben al Señor. Ponga uno de los niños a que alguien dirige, alguien presida, otro cante, hagan acción de gracias. Bueno, hagan un culto. Háganlo, gócense en la presencia del Señor, porque el Señor es el que va a estar. Dice su palabra: donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Dios me los bendiga.
Dios les guarde. Reciban un saludo de parte de la familia pastoral, de parte de nuestro hermano Ricardo aquí presente y cada uno de mis hermanos que también están aquí. Aquí está nuestra hermana Olga. Dios bendiga a la tesorera, que están también recibiendo las ofrendas, y también mis hermanos que están. Aprovecho también para agradecer a los que han traído artículos para las despensas. Sigamos siendo de bendición. Sigamos siendo de bendición para tus hermanos en la fe, y que el nombre de Dios sea glorificado. Dios bendiga su economía, Dios bendiga sus familias, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios.